Me llamo Aurora Landa y tengo 78 años. Desde hace más de 20 años vivo sola en esta misma casa, la que mi difunto esposo construyó con sus propias manos en Cuernavaca, cuando aún éramos jóvenes, y creíamos que el amor y el trabajo duro bastaban para protegernos de cualquier tormenta. La vida, con su manera meticulosa de revelar lo que uno no quiere ver, se encargó de demostrarnos que eso no era del todo cierto. Jaime murió en una madrugada absurda, mientras dormía. No hubo despedida, no hubo una última palabra. Simplemente dejó de respirar, y yo, que apenas alcanzaba los 57 en ese entonces, me desperté en un mundo donde ya no estaba él. Lo único que me quedó fue nuestro hijo Julián, que entonces tenía 25 años y acababa de empezar su internado como odontólogo. No tuve tiempo de llorar. Me vi obligada a hacer lo que tantas mujeres hacen sin que nadie lo reconozca: sostener el mundo para que los demás no notaran que se estaba cayendo. Cancelé el velorio grande que habíamos planeado. Devolví arreglos florales. Recorté los gastos del entierro. Y con ese mismo dinero pagué el siguiente semestre de Julián. Nadie supo. Nadie tenía que saber. La casa se fue haciendo más silenciosa con los años. Julián empezó a ir y venir. Al principio todos los fines de semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Con el tiempo las visitas se convirtieron en mensajes de voz y llamadas perdidas. Aún así, jamás dejé de estar disponible para él. Cuando decidió abrir su propia clínica en la ciudad, vendí unas tierras que heredé de mi padre en Tepoztlán para prestarle el capital inicial. No me pidió que lo hiciera, pero tampoco me lo impidió. Lo asumió con esa naturalidad con la que los hijos aceptan los sacrificios de las madres, como si fueran parte del paisaje, como si una mujer que ha parido también estuviera destinada a desangrarse en silencio por el resto de su vida. Y quizás así sea. Yo misma me repetía que eso era amor, que era mi deber, que lo importante era que él pudiera seguir adelante. Durante años fui la que pagaba en secreto el seguro de la clínica, la que cubría las nóminas cuando no alcanzaba, la que llenaba su refrigerador cuando Camila, su esposa, se enfermaba de migraña o simplemente no tenía energía para cocinar. Conocí a Camila un domingo, después de que Julián me avisara a último momento que vendría a comer con una amiga especial. Me esmeré. Preparé cochinita pibil como hacía años no cocinaba. Puse el mantel de lino que solo sacaba en Navidad. Hasta fui a comprar flores frescas al mercado. Cuando ella llegó, me dio 2 besos y apenas me miró a los ojos. Era hermosa. Eso no se puede negar. Alta, con el cabello largo y oscuro, ojos de almendra y modales suaves, casi estudiados. Desde el primer momento supe que era una mujer que sabía lo que quería. Lo que no imaginaba era que eso incluía desplazarme lentamente de la vida de mi hijo. El día que nació su hija, Renata, yo estaba en la sala de espera desde las 6 de la mañana. Fui la primera en llegar al hospital y la última en enterarme. Ni siquiera me dejaron entrar a verla hasta casi la medianoche. Me dijeron que estaba cansada, que necesitaba descansar, que no querían molestarla. Yo entendí. Siempre entendía. Aún así, tejí la primera manta de Renata con mis propias manos, como lo hice para Julián cuando era bebé. Cada puntada me costaba, porque la artritis ya me estaba robando la fuerza en los dedos. Pero lo hice con devoción. Con esperanza, guardaba cada dibujo de la niña, cada foto que me enviaban por WhatsApp, cada felicitación de cumpleaños que me contestaban con un emoji. Me convertí en esa madre invisible que solo se menciona cuando se necesita algo. Y durante mucho tiempo, eso me bastó. Me resigné a recibir visitas solo en cumpleaños, a escuchar cómo me hablaban con ese tono condescendiente que usan los jóvenes con los viejos.
como si una fuera una criatura frágil, sin memoria, sin juicio, sin voz. Aprendí a callarme cuando Camila me corregía delante de Renata, cuando le decía que no le diera tantas galletas, o que no la malcriara con cuentos tristes. Me retiré lentamente, con la dignidad de quien prefiere observar desde lejos a entrar en una guerra que ya está perdida. Pero jamás dejé de estar cuando me necesitaban. A lo largo de los años hubo muchos: «Mamá, ¿podrías ayudarme con esto?», «Oh, mamá, solo por unos días». Y yo siempre dije que sí. Una vez vendí un collar de esmeraldas que Jaime me regaló en nuestro 10º aniversario para ayudarles con una deuda de Camila. Nunca se lo conté a nadie. Lo hice con la esperanza de que, quizás, esta vez, sí me darían las gracias. Por eso, cuando sonó el teléfono aquella tarde de marzo, no sospeché nada. Julián lloraba. Me decía que Camila tenía un problema de salud, que necesitaban dinero con urgencia para una terapia alternativa, que estaban desesperados. Su voz temblaba. Yo no dudé ni un instante. Me levanté, tomé mi cartera, revisé lo poco que quedaba en mis ahorros y le prometí que al día siguiente tendría el dinero. Sabía que lo que me pedía no era poca cosa, pero también sabía que si podía aliviar el dolor de alguien a quien él amaba, lo haría, porque así soy, porque ser madre, al menos como yo lo entiendo, no termina nunca. A veces soñaba con que, después de tantos años, mi hijo se daría cuenta de todo lo que hice por él. Que un día llegaría con flores, con una carta, con un simple «gracias». Nunca pasó. Pero en el fondo de mi alma, una parte de mí todavía lo esperaba. Esa noche, después de colgar, fui hasta el ropero donde guardo las pocas cosas valiosas que me quedan. Saqué la caja de madera donde conservo los recuerdos de mi juventud, los aretes de mi madre, una medalla que me regaló la directora de la escuela donde trabajé por más de 30 años. Me senté en la cama, con las manos sobre el regazo, y me quedé allí durante horas, en silencio, pensando que quizás esta vez sería diferente. Que este sacrificio no sería uno más en la larga lista de gestos invisibles. Que tal vez, solo tal vez, aún era posible que alguien me mirara y dijera: «No sé cómo lo hiciste, mamá, pero gracias». Nunca imaginé que lo que encontraría días después no sería gratitud, sino el más profundo y frío de los desprecios. Al día siguiente de aquella llamada, me desperté antes del amanecer, como si algo en mi interior supiera que ese día no sería como los demás. El cuerpo, a esta edad, tiene una memoria secreta para el presentimiento, para los cambios en el aire que uno no puede nombrar, pero que pesan sobre los hombros antes de que el sol haya siquiera despuntado. Me senté al borde de la cama, dejé que mis pies tocaran el suelo frío, y sentí ese leve temblor en las manos que no ha desaparecido desde hace meses. Fui a la cocina, puse agua para el café y me senté junto a la ventana mientras la ciudad apenas despertaba. Pensaba en Camila, en Julián, en la urgencia con la que me habló, en cómo su voz, por primera vez en años, se quebró delante de mí. Pensaba también en lo poco que me quedaba para dar. No era solo el dinero, sino la fe. Esa fe ciega que tantas madres cargamos sin que nadie nos la devuelva. En cuanto abrieron el banco, fui con mi bastón, ese que tanto me resistí a usar, y retiré la cantidad que me pidió. Una suma considerable, una que me dejaba con casi nada. Pero lo hice sin una queja, no por ingenuidad, no por dependencia emocional, sino por una simple e íntima razón. Porque si él estaba en peligro, si su esposa sufría, entonces mi deber seguía siendo proteger. Así entendí yo siempre el amor. Así lo aprendí de mi madre y lo confirmé al lado de Jaime,
en los años en que teníamos poco, pero nunca faltaba calor en esta casa. Salí del banco con el sobre bien guardado en mi bolso, respirando hondo, conteniendo la ansiedad. En el fondo, sentía orgullo. Todavía era útil. Todavía podía ayudar. Julián pasó esa misma tarde. No fue un encuentro largo, pero sí inusualmente afectuoso. Me abrazó fuerte. Me agradeció con palabras dulces que no le había oído desde que era adolescente. Dijo que todo iba a mejorar, que estaba viendo otras opciones médicas para Camila, que no sabía cómo agradecerme. Me habló de esperanza, y yo, que tantas veces me había resignado a no esperar nada, sentí un vuelco en el pecho. Pensé que quizás esta vez sí sería distinto. Que tal vez este acto mío, silencioso y total, le abriría los ojos al hijo que ya no me miraba como antes, que comprendería, por fin, que no había amor más fiel que el que yo le ofrecía desde el silencio, desde la constancia. 2 días después, sucedió lo que cambiaría para siempre mi forma de mirarlo. No fue un escándalo, ni una confrontación. Fue un detalle, una de esas casualidades que solo hieren, porque no están destinadas a herir. Estaba preparando sopa, con la radio encendida de fondo, cuando escuché que la voz de una periodista de espectáculos hablaba de un evento en la ciudad. Una gala benéfica a la que habían asistido figuras conocidas y empresarios destacados. Entre los nombres mencionaron el de mi hijo, el doctor Julián Landa, acompañado de su esposa Camila, quien, decían, acaparó todas las miradas con un espectacular collar de diamantes blancos y un vestido de seda azul noche. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero aún no sabía por qué. Me acerqué al teléfono con manos temblorosas y busqué en Internet el nombre del evento. No fue difícil encontrarlo. Las fotos estaban por todas partes. Camila posando con una copa de vino. Su sonrisa perfecta. El escote realzado por un collar ostentoso que reconocí de inmediato como uno de esos diseños exclusivos de joyerías que alguna vez miré por televisión. Cuando soñaba con una vida más grande, en otra imagen, se veía a Julián sonriendo, con su brazo alrededor de ella, los dos radiantes, rodeados de luces y cámaras, como si no existiera preocupación alguna en sus vidas. Ninguna señal de enfermedad, ninguna mirada de angustia, ninguna urgencia. Sentí una punzada de vergüenza. No por haber dado el dinero, sino por haber creído, por un instante, que lo hacían desde la necesidad. El sobre que le entregué, ese mismo que guardé como si fuera un tesoro de sangre, se había transformado en piedras brillantes en el cuello de una mujer que jamás me había aceptado en su mundo. No se trataba del lujo. Se trataba de la mentira, de haber utilizado mi amor como si fuera una moneda de cambio. Me quedé allí, frente a la pantalla, sintiendo cómo el aire se volvía espeso, cómo el corazón me golpeaba el pecho, como si quisiera salir huyendo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un alma perdida, recordando todos los momentos en que renuncié a mí para que Julián pudiera tener más. Las veces que cancelé citas médicas para pagar sus cursos, las ocasiones en que me quedé sin calefacción para poder enviarle un abono a la clínica. Las ropas viejas que seguía usando porque no era necesario comprar más. Las comidas sencillas. Las navidades solitarias. Los cumpleaños sin torta. Todo eso había sido mi contribución silenciosa. Y ahora, ese esfuerzo no solo era olvidado, era reemplazado por la burla elegante de una joya que brillaba más que cualquier palabra de gratitud. Al día siguiente, decidí no decir nada. Me senté en el comedor con mi libreta de cuentas, la misma que usé toda la vida para organizar mis finanzas,
y comencé a escribir. No para reclamar, no para suplicar, sino para dejar constancia, porque cuando la voz ya no se escucha, al menos las palabras escritas pueden sobrevivir al desprecio. Allí anoté la fecha, el monto entregado, el motivo que me habían dado. Y al lado, con letra firme, puse: desmentido por evidencia pública. Fue mi forma de registrar no solo una transacción económica, sino un quiebre moral. Durante las siguientes semanas, no recibí ninguna llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Vi cómo Camila seguía publicando fotos de cenas, de regalos, de nuevos comienzos y agradecimientos a la vida. No había enfermedad. No había lucha. Había opulencia, apariencia y olvido. Cuando por fin me animé a llamar a Julián, su tono fue evasivo. Me dijo que estaban ocupados, que no era un buen momento, que luego hablábamos. No mencionó el dinero. No preguntó por mí. No agradeció nada. Fue entonces cuando comprendí que había cruzado una línea invisible. Ya no era la madre necesaria. Ya no era la mujer a la que se acude con lágrimas. Había sido útil, pero ya no. Había sido sacrificable, pero ya no era conveniente. Y en ese descubrimiento hubo más que dolor. Hubo dignidad. Porque una cosa es dar por amor, y otra muy distinta es ser usada como si una fuera un cajero automático sin rostro, sin historia, sin alma. Me miré al espejo esa tarde, con el cabello recogido y los ojos secos, y no vi tristeza. Vi claridad. Una claridad helada, pero liberadora. No lo odié. Nunca podría. Pero dejé de mentirme. Dejé de pensar que aún éramos los mismos. Dejé de esperar que él regresara al niño que alguna vez me abrazaba después de los partidos escolares, con las rodillas raspadas y los ojos brillantes de emoción. Ese niño ya no existía. Lo que quedaba ahora era un hombre que, por alguna razón que tal vez nunca entendería, había aprendido a querer sin gratitud, a recibir sin dar, a olvidar sin remordimiento. Y yo, finalmente, empezaba a recordar quién era sin él. Durante las semanas que siguieron al descubrimiento del collar y la mentira que lo envolvía, no volví a hablar con Julián. No porque no lo intentara, sino porque cada intento mío de contacto caía en un pozo sin fondo de excusas, silencios y desvíos. Al principio me decía que estaba ocupado, que Camila no se sentía bien, que la clínica estaba atravesando un momento complicado, que la niña tenía exámenes, que después me llamaría. Y yo, por costumbre más que por convicción, aceptaba esos silencios como si fueran naturales, como si no dolieran, como si fueran parte de esa nueva coreografía que la vida me imponía, una en la que yo bailaba sola y sin música. Me volví una figura decorativa en su vida, algo que se mantiene por inercia, pero que ya no se toca ni se honra. Y sin embargo, cada noche me acostaba repasando los diálogos que no habían ocurrido, las preguntas que no me atrevía a hacer, las verdades que aún no había querido enfrentar, porque aún quedaba en mí una semilla de esperanza, diminuta pero tenaz, que me hacía pensar que todo podía deberse a un malentendido, que tal vez Camila había exagerado, que Julián no sabía, que quizás, solo quizás, yo estaba equivocada. Pero la vida, cuando se decide a ser clara, no permite demasiadas ilusiones. La confirmación llegó sin aviso, como suele pasar con las cosas que duelen de verdad. Fue un martes por la tarde, de esos que se alargan como si el tiempo se hubiera vuelto denso. Había ido al centro a pagar el recibo de la luz, y al regresar,
Pasé por el supermercado a comprar algunas cosas para la semana, nada fuera de lo habitual. Arroz, huevos, pan, un poco de café. Mientras hacía fila para pagar, escuché 2 voces conocidas unos pasos detrás de mí. Me giré ligeramente y los vi. Julián y Camila, tomados del brazo, riendo, despreocupados. Camila lucía otro collar nuevo, diferente al anterior, pero igual de ostentoso. Él llevaba una camisa de lino que yo misma le había regalado para su cumpleaños el año pasado, aún con la etiqueta, porque cuando se la di, me dijo que no le gustaban las camisas tan clásicas, y la dejó olvidada en el fondo de su coche. No me vieron, no me saludaron. Pasaron de largo, conversando sobre una cena con los Villaseñor, que por lo que entendí, era una pareja importante de la clínica. Al salir, tomaron rumbo hacia un auto nuevo. Una SUV blanca, reluciente. Yo me quedé con la bolsa de pan apretada contra el pecho, mirando cómo se alejaban sin imaginar siquiera que yo estaba ahí, a solo unos metros, cargando el peso de sus mentiras como si fuera parte de mi mandado. Esa noche no pude cenar. Me senté en el comedor con la lámpara apagada y dejé que el silencio me rodeara como una manta áspera. Pensé en todas las formas en que una madre puede ser desplazada. Primero del cuerpo, luego de la casa, después de la vida. Pensé en cómo el amor se vuelve invisible cuando ya no es útil. Pensé en los años en que fui todo para ese niño, cuando bastaba un rasguño en la rodilla para que corriera a mis brazos, cuando me miraba con esa mezcla de admiración y dependencia que solo los hijos pequeños saben expresar, cuando se había roto el hilo. ¿Fue cuando se casó con una mujer que no me soportaba? ¿O fue mucho antes, cuando empecé a guardar silencio ante cosas que me dolían, para no incomodar? ¿Fui yo la que me desdibujé hasta volverme irrelevante? A la mañana siguiente tomé una decisión. No llamaría más. No preguntaría. No mendigaría afecto, ni explicaciones, ni disculpas. Había vivido lo suficiente para saber cuándo una herida ya no sanará con palabras, y la mía no necesitaba más sal. Sin embargo, el mundo no dejó de moverse. Una semana después, recibí un sobre oficial del banco. Al abrirlo, casi se me detuvo el corazón. Era una notificación de saldo. La cuenta donde yo depositaba mis pocos ahorros había sido vaciada. No por completo, pero sí en una proporción alarmante. Revisé los movimientos. La transferencia que le hice a Julián aparecía como un retiro programado, y había una segunda operación que yo no reconocía. Marqué al banco. Exigí hablar con un asesor. Me dijeron que alguien había accedido con mi clave desde un dispositivo vinculado a mi número. Me preguntaron si quería levantar una denuncia. Dije que no. Colgué y me senté en el sillón con la garganta cerrada. Sabía que había sido él. Ya no era una suposición. Era una certeza. Mi hijo no solo me había mentido. También había vuelto a tomar, sin pedirlo, sin avisar, lo poco que aún me quedaba. Lloré. Lloré como no lloraba desde que murió Jaime. Pero no era un llanto escandaloso. Era un llanto denso, de esos que se quedan atorados en el cuerpo y salen apenas en suspiros entrecortados, en temblores leves, en ese tipo de dolor que se manifiesta más en los huesos que en los ojos. Me sentí vieja, no por los años, sino por el abandono. Me sentí usada, como una herramienta que ya no sirve y se deja en un rincón. Pensé en las madres de antes, en mi propia madre, en lo poco que pedimos a cambio de todo lo que damos. Pensé en cómo el amor se convierte en deuda y en cómo el afecto se puede volver una transacción encubierta.
Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué sentido tenía seguir creyendo que el sacrificio, por sí solo, bastaba para construir vínculos duraderos. Días después, cuando creí que nada más podía sorprenderme, llegó la gota que colmó el vaso. Recibí una llamada de Renata. Su voz, dulce como siempre, sonaba apagada. Me dijo que quería venir a verme, que extrañaba mis cuentos, mis galletas de canela, que su mamá no la dejaba hablar conmigo porque decía que yo la malcriaba con ideas viejas. Me pidió que no dijera nada si me la encontraba en redes, que no dijera que hablamos, que fingiera que no sabía nada. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, pero que se sentía sola. Me prometió que me mandaría un dibujo que había hecho en clase, uno de los dos sentadas juntas en la cocina. Cuando colgué, entendí que incluso mi nieta estaba atrapada en una red de silencios impuestos, de lealtades manipuladas, de afectos condicionados. Me dolió más por ella que por mí, porque ninguna niña merece crecer aprendiendo que querer a su abuela puede ser un problema. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Ya no era solo el dolor, era otra cosa. Una claridad nueva, una lucidez que llega cuando el corazón ya ha sido exprimido por completo y solo queda la dignidad como refugio. Me levanté. Fui a mi escritorio y abrí la carpeta donde guardaba todos los papeles de la casa, de las cuentas, de las inversiones pequeñas que Jaime y yo hicimos alguna vez con tanta esperanza. Empecé a ordenar, a revisar, a calcular. No sabía todavía qué iba a hacer, pero supe, sin duda, que haría algo. Porque merecía respeto. Porque mi nombre, mi historia, mi vida, no eran basura emocional que se tira cuando ya no conviene. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin llorar. Porque aunque el mundo que conocía se había desmoronado, yo seguía en pie. Y aunque me hubieran quitado casi todo, aún tenía lo más importante: memoria, verdad y una voluntad que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía arrebatarme. Después de semanas sumida en el silencio y la reflexión, comprendí que no podía seguir permitiendo que el dolor y la traición definieran mi existencia. La soledad se había convertido en mi única compañía, y cada rincón de la casa parecía susurrarme recuerdos de un pasado que ya no existía. Las risas de Julián cuando era niño, las conversaciones con Jaime en las noches tranquilas, todo se había desvanecido, dejando un vacío que amenazaba con consumirlo todo. Una mañana, mientras revisaba antiguos documentos en un intento de distraerme, encontré los papeles de la clínica dental que ayudé a fundar para Julián. Al leer detenidamente, me percaté de que aún figuraba como copropietaria del local. Esa revelación encendió una chispa en mi interior, una mezcla de sorpresa y determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Decidí consultar con un abogado de confianza, el hijo de una antigua amiga, quien me explicó detalladamente mis derechos sobre la propiedad. Me confirmó que tenía la autoridad legal para tomar decisiones respecto al inmueble. Esa información me otorgó un sentido de control que creía perdido, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía hacer algo para cambiar mi situación. Comencé a investigar posibles compradores, organizaciones que pudieran darle un uso noble al espacio. Fue entonces cuando supe de una fundación médica que buscaba establecer un centro de salud comunitario en la zona. La idea de que el lugar donde invertí tanto esfuerzo y amor pudiera servir a la comunidad me llenó de esperanza. Tras varias reuniones y evaluaciones, concretamos la venta. El proceso fue meticuloso, pero cada paso me reafirmaba en mi decisión. No informé a Julián de mis acciones. Sentía que no le debía explicaciones después de su comportamiento. Esta era una decisión que tomaba por mí, por mi bienestar y por recuperar mi dignidad. El día que firmé los documentos de la venta,
Sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que se perdía, pero también alivio y empoderamiento. Había tomado el control de una parte de mi vida que creía perdida, y eso me dio fuerzas para enfrentar lo que viniera. Poco después, Renata, mi nieta, vino a visitarme. Noté en ella una inquietud, una necesidad de hablar. Me confesó que se sentía desplazada en su propia casa, que extrañaba nuestras conversaciones y que no comprendía la frialdad de sus padres hacia mí. Le conté, con cautela, lo sucedido, y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y comprensión. Decidió quedarse conmigo unos días, y en ese tiempo, nuestra relación se fortaleció aún más. Juntas, retomamos antiguas costumbres, cocinar recetas familiares, leer poesía en voz alta, compartir historias de tiempos pasados. Esos momentos me recordaron que, a pesar de las traiciones, aún había amor y conexión en mi vida. La presencia de Renata me dio una nueva perspectiva. Comprendí que, aunque no podía cambiar el pasado ni las acciones de los demás, sí podía decidir cómo vivir el presente. Y elegí vivir con dignidad, rodeada de quienes realmente me valoran. Esta etapa marcó un punto de inflexión en mi vida. Dejé de ser una víctima pasiva de las circunstancias y me convertí en la protagonista de mi propia historia. Recuperé mi voz, mi poder y, sobre todo, mi paz interior. Después de la venta del local de la clínica, sabía que no tardaría en llegar la reacción de Julián. En el fondo, me sorprendía que hubiese tardado casi una semana en llamar, pero cuando lo hizo, no fue con una pregunta ni con una intención de comprender. Me llamó a gritos. Ni siquiera un saludo. Su voz era tan aguda y cargada de rabia que por un instante dudé de que fuera mi hijo el que hablaba. Me reclamaba por haber vendido su clínica, por no haberle avisado, por haber destruido su futuro. Escuché en silencio, conteniendo una rabia más antigua y más templada. Cuando terminó, con esa respiración entrecortada que siempre tenía cuando no podía controlar sus emociones, le respondí, no con gritos, sino con la voz pausada que usaba cuando él era niño, y hacía un berrinche por algo que no entendía. Le dije que yo no había destruido nada, que lo que destruía era el desprecio, la mentira, el usar a la gente como si fueran muebles viejos. Le dije sin dramatismo que ese local se había comprado con el dinero de su padre y mío, que él nunca había aportado un solo peso para adquirirlo, y que si durante años se le permitió usarlo, fue por generosidad, no por derecho. Silencio. Luego me colgó sin una palabra. Esa misma tarde llegó a la casa. No llamó, no pidió permiso. Empujó la puerta como lo hacía cuando tenía 10 años y olvidaba las llaves. Renata, que estaba conmigo en la cocina, se tensó al oír los pasos apresurados. Julián entró al comedor como una tormenta. Tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula tensa. El cuerpo entero emanaba esa furia que no sabe a quién apuntar. Me pidió hablar a solas, pero le dije que lo que tuviera que decirme, podía decirlo delante de su hija. Dudó un momento, pero luego comenzó un discurso torpe y desordenado, donde mezclaba reproches antiguos con frases absurdas, que lo había traicionado, que estaba celosa de su éxito, que nunca lo había querido realmente, solo lo había usado para llenar el vacío que dejó mi marido. No me moví. No lloré. Solo lo miré con una mezcla de compasión y distancia. Le pregunté si realmente creía lo que estaba diciendo. No respondió. Renata, que no había dicho una palabra, se levantó de la mesa y le dijo que era él quien había traicionado a la familia. No yo, que ella había visto todo, que había leído los documentos, que sabía que la clínica no era suya.
Julián intentó callarla, pero ella se mantuvo firme. Y entonces, con una voz que no conocía en mi nieta, le dijo: «Papá, no vuelvas a tratar a la abuela como si fuera basura, porque si lo haces, entonces vas a perderme también». Él se quedó mudo. La miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Luego, sin decir más, salió de la casa y dio un portazo que hizo temblar los cristales del ventanal. Esa noche, Renata me pidió quedarse a dormir. Preparamos juntas una cena sencilla, comimos en silencio, y después, mientras lavábamos los platos, me dijo que no quería regresar a esa casa por un tiempo, que se sentía asfixiada, que su madre la trataba como una extensión de sí misma y su padre como una carga cuando no estaba de acuerdo. Me pidió permiso para quedarse unos días. Le dije que podía quedarse el tiempo que quisiera. Durante esa semana, redescubrimos la rutina compartida. Paseos lentos al mercado, las tardes con libros, las conversaciones sin prisa. Y sin que nadie lo planeara, ella empezó a grabar algunas de nuestras charlas. Dijo que quería hacer un trabajo para la escuela sobre las historias de vida de las mujeres mayores. Me hizo preguntas que nadie me había hecho en años. ¿Cómo conocí a Jaime? ¿Cómo fue criar a un hijo sola, si alguna vez quise dejarlo todo? Al principio me costaba abrirme, pero su mirada, tan parecida a la de su abuelo, me daba confianza. Esos momentos fueron una forma de recuperación. Yo recuperaba mi voz, y ella recuperaba una raíz que estaba en peligro de cortarse. Pero la tranquilidad no duró. Una mañana, recibí una notificación judicial. Julián había iniciado un procedimiento para impugnar la venta del local, argumentando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. El documento alegaba posible deterioro cognitivo y solicitaba una evaluación psicológica. Leí esa hoja una y otra vez, sintiendo cómo la indignación me subía desde el estómago hasta la garganta. No solo había usado mi dinero, me había mentido, me había gritado en mi propia casa, sino que ahora intentaba invalidar mi capacidad de decidir. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa, algo más frío, más contenido. Llamé a mi abogado. Le expliqué todo. Me tranquilizó. Me pidió que no reaccionara con impulsividad. Hicimos las gestiones necesarias. Reuní los documentos médicos que probaban mi buena salud. Me sometí a una evaluación con un neurólogo. E incluso mi médico de cabecera redactó una carta confirmando que estaba lúcida, activa y completamente capaz. El día de la audiencia, Renata me acompañó. Me ayudó a elegir la ropa, me peinó, me dijo que me veía fuerte. Al entrar a la sala vi a Julián y a Camila sentados juntos. No me saludaron. Durante la audiencia, mi abogado presentó las pruebas con calma, sin grandilocuencia. Julián trató de defender su posición, pero sus argumentos se desmoronaban con cada documento, con cada testimonio. En un momento el juez le preguntó directamente por qué había esperado tanto para hablar de la supuesta incapacidad de su madre. Si hasta hacía poco ella misma le había transferido dinero y manejaba todas sus finanzas con precisión. Julián no supo qué decir. Camila bajó la vista. El fallo fue claro. No había base para cuestionar mi capacidad mental. El juez incluso agregó que parecía haber un intento de aprovechamiento económico y familiar, y recomendó terapia familiar, aunque sabía que eso no ocurriría. Al salir, me sentí extrañamente vacía. Había ganado, sí. Pero no había júbilo. Había un luto. Un luto por lo que ya era evidente, que mi hijo estaba dispuesto a pisotearme con tal de no enfrentar sus propios fracasos. De vuelta en casa, me encerré en mi cuarto y lloré, esta vez con todo el cuerpo. No porque hubiera perdido algo tangible,
sino porque entendí que ya no podía seguir esperando una reparación emocional. Julián no iba a volver a ser el niño que me abrazaba después de un mal sueño. Ese hombre que había intentado declararme incapaz no tenía espacio en mi vida. Al menos no mientras siguiera siendo así. Renata me encontró aún sentada en la cama. No dijo nada. Se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su mejilla en mi hombro. Estuvimos así un largo rato. Esa noche escribí mi testamento. Con letra lenta pero segura, dejé claro que todos mis bienes, muebles e inmuebles, quedarían en manos de Renata. No como un acto de revancha, sino como una forma de proteger lo que quedaba de la historia familiar. También dejé cartas escritas. Una para ella, otra para Julián. En la suya no había rencor. Solo explicaciones, porque a pesar de todo, no quería que su recuerdo de mí fuera el de una mujer rota por la traición, sino el de una madre que incluso al poner límites, seguía amando. Le escribí: te quise con todo lo que tenía. Pero también me quiero a mí. Y eso es algo que aprendí muy tarde. Después de la audiencia judicial en la que el juez desestimó las acusaciones de Julián sobre mi supuesta incapacidad mental, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber defendido mi dignidad y mis derechos. Tristeza por constatar que la relación con mi hijo había llegado a un punto de no retorno. A pesar de todo, una parte de mí aún albergaba la esperanza de una reconciliación, de que Julián recapacitara y reconociera el daño que había causado. Una tarde, mientras Renata y yo preparábamos una receta tradicional que solía cocinar con Jaime, sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con Julián, con una expresión que no lograba descifrar. Me pidió hablar a solas, y aunque dudé, accedí. Nos sentamos en el salón, y durante varios minutos, el silencio fue el protagonista. Finalmente, Julián comenzó a distinto a hablar, no con la arrogancia habitual, sino con una voz quebrada. Me confesó que se sentía perdido, que había actuado impulsivamente y que no sabía cómo reparar el daño. Me pidió perdón, pero sus palabras no lograban borrar las heridas profundas que había causado. Le respondí con sinceridad, expresando mi dolor y decepción. Le dije que, aunque valoraba su intento de enmendar las cosas, necesitaba tiempo para sanar y reconstruir mi vida. Le sugerí que buscara ayuda profesional para enfrentar sus propios conflictos y que, si realmente deseaba una reconciliación, debía demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Julián asintió, con lágrimas en los ojos, y se despidió. Esa noche, mientras Renata y yo compartíamos una taza de té, reflexioné sobre la conversación con Julián. Comprendí que aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, había dado un primer paso. También me di cuenta de que, independientemente de lo que sucediera con Julián, había recuperado mi voz, mi poder y mi paz interior. Había enfrentado la traición, defendido mi dignidad y encontrado consuelo en el amor incondicional de mi nieta. En los días siguientes, Renata y yo continuamos fortaleciendo nuestro vínculo. Ella decidió mudarse conmigo de forma permanente, y juntas creamos un hogar lleno de amor, respeto y comprensión. Participamos en actividades comunitarias, compartimos nuestras historias con otras mujeres y apoyamos a quienes enfrentaban situaciones similares. A través de estas experiencias, encontré un propósito renovado y la certeza de que, incluso en la adversidad, es posible encontrar luz y esperanza. Así, en medio de las cicatrices y las pérdidas, descubrí una nueva forma de vivir, más auténtica y plena. Y aunque el pasado no podía cambiarse, el presente y el futuro estaban en mis manos, listos para ser moldeados con sabiduría, fortaleza
y amor. Desde la mañana en que Renata colocó su maleta al pie de la cama de invitados, que alguna vez fue de su padre, mi casa dejó de sentirse como un mausoleo de memorias oxidadas y volvió a tener el eco de una vida en curso. El silencio, que antes era denso y lleno de ausencias, se fue transformando poco a poco en una compañía suave, llena de presencia atenta, de rutinas compartidas, de palabras que no hacían falta decir. El sol entraba diferente por las ventanas, como si incluso la luz reconociera que algo había cambiado. A veces, cuando la observaba estudiar en la mesa del comedor, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente mientras tomaba notas con una concentración casi feroz, no podía evitar pensar en cómo sería el mundo cuando ya no estuviera. Y eso me daba una paz extraña, porque sabía que en ella algo de mí permanecería. Julián no volvió a buscarme tras aquella última conversación. Y yo no lo llamé, no por orgullo ni por castigo, sino porque comprendí que hay distancias que se crean no por la falta de amor, sino por la incapacidad de cuidarlo. Tal vez algún día lo entienda. Tal vez no. Tal vez recuerde las manos que lo sostuvieron cuando daba sus primeros pasos y se pregunte en qué momento se volvió sordo a la ternura. O tal vez lo olvide todo. Pero eso ya no me pertenece. Yo hice mi parte. Lo quise con una fuerza que me costó la espalda, los dientes, las noches, el alma. Y lo sigo queriendo, aunque sea desde lejos, aunque ya no me duela. Porque el amor verdadero, cuando se vuelve maduro, no necesita reconciliación para perdonar. Los fines de semana, Renata y yo vamos a la biblioteca del barrio. Allí me ofrecieron un pequeño espacio como voluntaria para ayudar a personas mayores a escribir sus memorias. Es curioso cómo a mi edad todavía puedo aprender cosas nuevas, como el arte de escuchar sin interrumpir, de acompañar sin imponerme. Algunas mujeres me cuentan historias que no dijeron en décadas. A una le quitaron a su hija en los años 80 porque era madre soltera. A otra, su hijo la dejó en un geriátrico mientras viajaba por Europa. Nos miramos a los ojos y ya no hace falta decir mucho. Compartimos ese lenguaje de las que dieron todo y sobrevivieron para contarlo. A veces recibo cartas de viejas amigas, de exalumnas que supieron de mí por Renata. Una, en particular, me hizo llorar. Era de una niña que enseñé a leer cuando tenía 8 años. Ahora es bibliotecaria. Me escribió: «Usted me enseñó que las palabras no solo sirven para hablar, también sirven para sanar». La carta no tenía firma, solo una flor dibujada en el margen. La guardo en la misma caja donde están las fotos de mi boda, el primer diente de leche de Julián, el primer dibujo de Renata. Todo lo que ha sido amor verdadero termina ahí, en ese pequeño cofre de cartón forrado que alguna vez me regaló mi madre, y que, cuando yo muera, quiero que quede con Renata. Ella ya lo sabe. Una tarde, sin proponérnoslo, abrimos la caja juntas. Sacamos cada objeto con cuidado, como si estuviéramos desenterrando los huesos dulces de una vida. Me preguntó por cada cosa, y le conté, sin omitir nada. Me escuchó con la seriedad de quien entiende que lo que se dice en voz baja suele ser lo más importante. Al final, me abrazó y me dijo que cuando ella sea madre, quiere poder criar con la mitad de la entrega que yo puse en criar a mi hijo. No le respondí. Me limité a apretar su mano, porque algunas promesas no se dicen, se respiran. El mundo afuera sigue girando. A veces me cruzo con conocidos del pasado, algunos que escucharon rumores, otros que solo ven lo que la apariencia deja ver. Me saludan con esa mezcla de incomodidad y respeto que se tiene hacia quien sobrevivió una guerra privada. Yo les sonrío y sigo caminando.
Porque ya no tengo nada que demostrar, ni a ellos ni a nadie. La historia que me importa es la que se cuenta cada noche en mi casa, entre las risas con Renata, las recetas que anotamos en un cuaderno nuevo, las plantas que cuidamos en la pequeña terraza, donde ahora crece un jazmín que florece sin permiso. Y aunque no hay final feliz, sí hay un final verdadero. No recuperé a mi hijo, pero me recuperé a mí. No salvé la historia que soñé, pero estoy escribiendo una nueva, con otras manos, con otros tiempos. Y eso, a esta edad, es más de lo que muchas tienen. Si algo he aprendido es que la vejez no es un despojo, es una resistencia. Una forma de quedarse de pie incluso cuando los pilares se han derrumbado. Una mujer como yo no necesita monumentos. Le basta con una tarde en paz, con una carta sincera, con una nieta que le diga: «Abuela, tú vales oro». Y con eso ya no tengo miedo del final. Porque sé que, en el corazón de alguien, seguiré siendo la historia que se cuenta cuando se habla de amor, de coraje, de empezar de nuevo cuando ya parecía tarde.